y se distinguían por dos tribus. ¿Cuáles eran las tribus? Judá y Benjamín. Y Benjamín. Samaria había sido la capital del otro reino, Tenía sus 10 tribus. ¿verdad? Que era Samaria, la capital. Pero Samaria, con el pasar de los siglos, también se distinguió porque cuando Babilonia invadió y cuando el reino persa invadió y aún los asirios, la gente que se quedó en Samaria fueron unos pocos judíos que se fueron mezclando ¿con quiénes? Con los extranjeros. Porque cuando, por ejemplo, se llevaron presos a los judíos para Babilonia, esos pueblos se quedaron, esas ciudades se quedaron, como quien dice, vacías. Quedaron pocos judíos allí y se fueron mezclando con los que llegaban. Otros pueblos fueron llegando. Pueblos como el pueblo edomita, que era un pueblo descendiente de Esaú, y Esaú era el hermano de Isaac. Wow, que muchos detalles, ¿verdad? Pero para hacerles esto más sencillo, lo que quiero que aprendan es que Samaria se distingue primero porque fue la capital ¿de qué? ¿Del reino qué? De Israel. El reino se divide con la muerte de Salomón en Judá. Samaria. ¿Ok? Se quedan en Judá y Israel. El reino se llama Israel. Judá. Su capital, Samaria. La capital de los dos. No. De Israel. La capital del reino de Israel se llamaba Samaria. La capital del reino de Judá se llamaba Jerusalén. Y se llama. Y también Samaria se distingue porque cuando el cautiverio, cuando se llevaron los judíos al cautiverio, y cuando Asiria invadió también, allí fueron a parar otros pueblos que se mezclaron con los judíos que habían allí. De descendientes de otros sitios. Eso es lo que deben saber sobre lo que es Judea y Samaria. Judea del reino de Judá, Samaria del reino de Israel. Ahora, Galilea, esa es la otra región que acaban de decirnos aquí. Galilea, Samaria se encontraba en el centro, Judea al sur. Galilea, ¿dónde se encontraba? Al norte. Y Galilea se distinguía porque era una tierra bonita, ¿ok? Estaba rodeada de montañas y era una tierra que cuando los judíos llegaron originalmente a Canaán, la gente de Canaán se quedó viviendo en Galilea y no quería ceder el territorio. ¿No quería irse? No. Pero yo quiero que conozcan de Galilea que allí fue el escenario en donde mayormente se manifestó el ministerio de Cristo. Las caminatas de nuestro Señor Jesucristo fueron en los pueblos y en las regiones de Galilea, en la región de Galilea. ¿Ok? Galilea tiene un lago que le llaman el Mar de Galilea y las famosas pescas se daban allí. Las pescas que aparecen en la Biblia. Ok, todas esas pescas se daban en el Mar de Galilea, que realmente no es un mar, sino un gran lago. ¿Okay? El gran lago de Galilea. El Mar de Galilea, porque se le llama tradicionalmente así. Pero Galilea fue la región en donde más se conoció a quién. No, el ministerio de Cristo. ¿En Galilea? En Galilea. Porque habían judíos y eso. Habían judíos también, pero nuestro Señor Jesucristo se crió ahí de niño. Ahí. ¿Okay? Y los discípulos, los apóstoles, prácticamente todos son de Galilea, porque eran ¿qué? La mayor parte de ellos. Además de ser judíos. ¿A qué se dedicaban los apóstoles antes de que el Señor los reclutara? A la peste. A la pesca. Y como ahí estaba el mar de Galilea. Y pues ahí de Galilea. Así que sabemos de Judea. ¿Qué podemos decir de Judea? ¿Que estaba dónde? En el norte. No, Judea. Al sur. Y la capital del reino se encontraba en Judea y se llamaba como Jerusalén. Jerusalén. ¿Ok?
La de. Samaria, ¿en qué se distingue? En su. Era la capital, era el. Samaria fue la capital de qué? Era el. Del reino de Israel. Y también Samaria se distingue porque ¿qué? Porque llegaron Porque llegaron muchos, cuando ellos fueron cautivos. otros pueblos Llegaron otras personas extranjeros de otros pueblos. y se mezclaron con los judíos que permanecían allí. En eso se distingue, en esos aspectos se distingue Samaria y Judea. ¿Y qué sabemos de Galilea? Que. ¿Cómo es la región de Galilea? Bonita. Y es rodeada por qué? Por montaña. Y tiene un qué? Un mar de Galilea. Un lago grande que se le llama el mar de Galilea. ¿Y quién? Que sería como el lago grande de Galilea. Ok. Pero como la tradición le llama mar de Galilea, pues, Mar de Galilea. hay que respetarla. ¿Ok? ¿Y quién vivió allí y se crió allí? Yo. Y lo. ¿Quién? Jesucristo. Todos los discípulos. Jesucristo se crió allí, ¿verdad? De niño y vivió allí. ¿Y quiénes también, además de Cristo? Discípulos. Los discípulos. Muy bien. Y nos queda una última región. Fíjense que estamos en el versículo 1. Uno. Estamos en el versículo 1 y mira todo lo que hemos podido sacar. Bueno. ¿Ok? Pero es importante. Pero es que es importante que sepan estos detalles para cuando ustedes vuelvan y lean, sepan de qué se está hablando en términos completos. ¿Ok? Y estamos hablando de la cuarta región. ¿Cuál es la cuarta región que Herodes gobernaba? Dilo. Idumea. Idumea viene de Edom. Idumea y Edom significan lo mismo, ¿Qué? que significa rojo. Eso es lo que significa. Rojo. Sí. Rojo. Ahora, esa región de Idumea, ¿por qué se distingue? Es como el Mesías libre. ¿Por qué se distingue Idumea? ¿Dónde estaba? ¿Y dónde debe estar al este? Estaba al sureste. Muy bien. ¿Judea estaba a dónde? Al sur. ¿Samaria? Norte. No. Samaria Centro, en el centro. ¿Ok? Galilea es la que está. Galilea está en el norte. Idumea El sureste. en el sudeste. ¿Ok? Este. Sí. El rey Herodes venía de esa región. Él era idumeo. Él era de Idumea. sureste, donde estaba Sí. Idumea. En Idumea habían judíos, pero también había gente que no eran judíos. ¿Ok? Que eran como extranjeros. Que eran extranjeros en esa tierra y que no le servían al Señor. ¿Ok? Idumea. Como en eso lo que los egipcios y los judíos. ¿Verdad? No se mezclaban. Pues Idumea, de las 4 regiones, era la región en donde menos mezcla había. Habían judíos y habían, si se le podía llamar así, idumeos o edomitas. Ahora, estos idumeos eran descendientes de un personaje que se llama Esaú. Esaú fundó una ciudad en otro lugar que se llamaba Edom. La gente de Edom fue la que fue a parar en la región de Idumea y fundó los edomitas, fundaron a Idumea. ¿Ok? Ahora, ¿quién era Esaú? Eso era un hijo de Jacob. Ajá, ¿va bien? Era un hijo de Jacob. No, de Jacob no. De Isaac. Jacob y Esaú. Esaú era hermano de Jacob. Oh, ¿Qué sí. hizo Esaú? ¿Qué le hizo Esaú a Jacob? Vamos a ver si se acuerdan eso. Él le tenía rencor ¿Por qué? porque él se hizo pasar por el primogénito y engañó al padre. ¡Aleluya! Es que yo vi más o menos el video. Ah, también tuviste una película conmigo, ¿verdad que sí? Esaú engañó a su padre que se llamaba como el señor Diego. ¿Cómo se llamaba el El padre? padre de Jacob. El padre de Jacob y de Esaú. Isaac. Isaac. Y pero el padre por poco no se cree la historia. Porque Bueno. por la voz. ¿Verdad? Ahora, Y después Jacob quedó como un extranjero, pues Jacob tuvo que huir. por eso. Y eventualmente Esaú también dejó a su papá y fue y fundó una ciudad. Ajá. Esa ciudad que él fundó se llamaba Edom. Y todavía pasaron, yo creo que años,
Y todavía Esaú le quería meter una pera. Pero después se reconciliaron. Después se ¿ok? reconciliaron. Pero, Así que el rencor que hello, tiene- pero eso fue muchos siglos antes de lo que estamos estudiando ahora. que se Ahora, de nuevo, Eso está en el antiguo. Idumea son descendientes de quién? Y me son sintiendo de los. ¿De quién? Jacob. No. De Idumea. Idumea, los idumeos son descendientes de quién? Se lo acabo de explicar. De Esaú. Saúl, sí. Esaú fundó a Edom. La gente de Edom, cuando el imperio asirio invadió, se fueron para Idumea, en la región de Idumea, y fundaron Idumea. ¿Me siguen? Esaú. Lo que quiero que sepan de Idumea es que primero, Herodes es de Idumea. Ajá. ¿Ok? Y segundo, que la gente de Idumea son descendientes de Esaú. ¿Ok? ¿Y Esaú era hermano de quién? De Jacob, Muy bien, hijo de Isaac. hijo de Isaac. ¿Estamos claros en eso? Ok, la región de Judea, ¿por qué se distingue? La región de Judea se distingue ¿Su capital es cuál? de Judea. Jerusalén. ¿Judea se encuentra dónde? Dilo. Sur. Al sur. ¿Ok? Samaria se encuentra dónde? Centro. Y Samaria se distingue ¿por qué? Capital de Israel. Porque fue la capital de qué? Israel. De Israel cuando el reino se dividió. Ajá, cuando se dividió. Y Samaria también se distingue ¿por qué? Porque vinieron. No, deja que Clarimar o Diego lo digan. Porque vinieron ¿Por qué Samaria se distingue? ¿Qué pasó en Samaria? por los extranjeros. Los extranjeros se mezclaron con quiénes? Con los judíos. Con los pocos judíos que quedaron allí cuando Babilonia invadió. Llevó al pueblo cautivo. ¿Estamos claros? Galilea, ¿en dónde se encuentra? Norte. En el norte. Y Galilea se distingue ¿por qué, Diego? Se distingue porque era bonito. ¿Ok? ¿Qué rodeaba Galilea? Unas montañas. Galilea tiene un qué? ¿Un qué? Lo puedo decir. No. Lo puedo Dilo, decir. Clarimar. Tenía un gran lago, pero llamado el Mar de Galilea. El mar de Galilea. ¿Quién se crió en Galilea, Diego? Jesús. Jesucristo. ¿Quién es más? Mesías. ¿Quién? Mesías. No. No. Profeta. No. Los apóstoles. ¿Ok? ¿Y de qué rey? ¿Y de Idumea quién es? ¿Quién salió? Esaú. Ajá, Idumea viene de Saúl. Así que ¿Y quién era Idumeo? Que estamos hablando aquí ya. Herodes. El rey Herodes. El rey Herodes, el grande. Porque se van a dar cuenta que hay más de un Herodes. ¿Sabía eso? No. Pues sí, hay más de un rey Herodes. Están los hijos de él. Y léete el versículo 2, Clarimar. ¿Qué les pareció ese viaje que dimos ahí? Aprendieron mucho, ¿verdad? Bastante. Ahorita les voy a preguntar. Ahora, ¿quién era Herodes el grande? Herodes el Grande. ¿Quién era? El rey El rey. ¿De dónde era Herodes? de Idumea. De la región de Idumea, que se encontraba ¿dónde? En el este. No, en el sudeste. Ay, en el sureste. Herodes se distinguió porque Herodes era un rey que hacía muchas construcciones. Él hizo la renovación del templo. Que no se vaya para Galilea porque si no va a destruir las montañas. Ok, no destruye ninguna montaña, por el contrario, hizo muchas edificaciones, pero este hombre fue un asesino. ¿Mató? ¿Me Este suena? hombre mató personas, mató niños, ya van a ver, mató a sus hermanos,